Listo. Ya, porque es que si no, se nos pierde la grabación. Cuadros de Pablo Picasso. Por favor, cerramos micrófonos. Buenas noches para todos en casa. Buenas noches a las doctoras acá. Buenas noches, Bienvenidos doctora. a una nueva semana Buenas noches, profe. ¿Quién es de Pablo Picasso? Derecho Constitucional. Colombia. Buenas noches. Bueno, vamos a ver si ven bien este tablerito ahora sí, porque por ahí estuvo mi esposo arreglando la cámara. Vamos a ver si sí ya sirve o no sirve. Vamos a empezar a hablar de la Constitución de 1991. Cuadros. Ojo con los micrófonos, que escucho una chiquitina. ¿Están Edwin, viendo tu ahí? micrófono, porfis. ¿Ven bien el tablero, doctores, en casa? Sí, señora. Está perfecto. Les había pedido que por favor vieran un videito que les dejé, donde estaba como resumido el proceso de implementación o de cómo fue que se dio la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. ¿Quién quiere participar? ¿Doctoras? ¿En casa? ¿Nadie? Doctora Ángela. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi doctora Risitas? Es una cualidad, es una cualidad. Eso está muy bien. Cuéntamelo todo. Sí, profe, bueno, con respecto a lo que vi, pues saqué como un pequeño resumen de lo que el chico comentaba y pues uno de los daticos fueron los siguientes. Pues que ahí se constituyó como un estado laico de libertad de cultos. También se declaró como estados de excepción los derechos fundamentales humanos. Ahí fue donde se construyó como tal la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo. Se le dio una autonomía al Banco de la República. También Ajá. hubo un tema de protección de medio ambiente. A partir de esta fecha se implementó la acción de tutela como tal para que todos los colombianos pudieran como tal exigir sus derechos. Estuvo pues también aquí el tema del referendo, plebiscito, cabildo abierto, revocatoria, o sea, como todos estos procesos fueron los que llevaron como a que la Constitución tuviera como el fundamento. eh, Se acabó el bipartidismo y acusaron a la Constitución. Una de las debilidades que él decía que, o sea, después de haber sacado la Constitución, era que habían encontrado unas acusaciones como tal, que era que ayudaba al narcotráfico, contrarreforma de la Constitución, exceso de reformas, demasiadas tutelas, muchos derechos en comparación con los deberes que tenían como tal, pues los ciudadanos, responsabilidad fiscal, y falta de cumplirla pues a totalidad. Esta pues se salió expedida el 7 de julio del 91, fue prolongada por la que, perdón, conocida como la Constitución de los Derechos Humanos, y se expidió bajo la presidencia del señor César Gaviria. Se establece como derecho de la propiedad privada en esa constitución y pues la semejanza que tiene con la otra constitución anterior es pues que se protege el derecho fundamental de la vida. Listo, Eso es, muy profe, como lo que ve. Gracias. bien. Doctora Ángela, qué juiciosa eres. Doctora Diana Cruz. Hola, profe, buenas noches. Bueno, pues es todo lo que dijo Ángela, pues era lo de la Constitución, sino que yo estaba viendo en el video de cómo o cómo se gestó pues el tema de cambiar la Constitución, y fue por medio de un movimiento que se llamaba Todavía Podemos Salvar a Colombia. Ellos crearon una marcha que fue la Marcha del Silencio, y de ahí empezaron a promover lo de la séptima papeleta, que fue para las elecciones del 11 de marzo de 1990. En esas elecciones, pues la gente lo que hacía era como poner un cupón, que era la séptima papeleta, que la podía recortar de los periódicos y varias cosas. Al principio la registraduría no las quería contar, y el presidente Virgilio Barco tuvo que declarar estado de sitio para que se hiciera el conteo pues de las
papeletas. De ahí ya se formó la Asamblea Nacional Constituyente, que fueron en total 70 participantes, y en el gobierno pues, de César Gaviria, el 4 de julio de 1991, pues se promulgó la Constitución. Gracias, doctora Dianita, muy querida. Doctor Germán Humberto Sánchez. Bueno, yo creo que ya abarcaron todo lo que tiene que ver con la papeleta, pues como en resumen que fueron como 6 momentos como tal para poder iniciar la Asamblea Nacional Constituyente, pues que fue en el año 1991, que esta nueva constitución pues trajo lo que decía Ángela, unas situaciones que fueron de mejora, como tal la tutela, la conformación o la creación de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura. Se determinó que la paz era un derecho y un deber, lo del Estado laico, la autonomía del Banco de la República, la descentralización de los recursos, la protección del medio ambiente y el fin del bipartidismo, fuera de lo que dijeron los compañeros que mencionaron anteriormente. Gracias, doctor Germán. Doctor Carlos García. Ahí como aporte adicional, antes de la 7ª papeleta se intentó realizar la Asamblea Constituyente, solamente que no cumplía con los parámetros de la Constitución. Se intentó aproximadamente 4 veces y la Corte Constitucional fue la que no daba el aval para que se creara la reforma constitucional que plantearon. Fue hasta la 7ª papeleta que hicieron todos los parámetros de la Constitución y pudieron hacer todo lo que comentaban los compañeros. Gracias, doctor. Doctora Julia Estela. Doctora, buenas noches. Pues ya mis compañeros dijeron gran parte, pero también le quiero agregar que para esa constitución las presidentes de la constituyente fueron Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y participó Antonio Navarro, porque en ese momento eran los del M19 que estaban recién desmovilizados. Ok. Y hasta salieron y la cantaron, ¿no? Salieron en corito todos a decir, promulgamos la nueva constitución. Salieron todos a cantar. Bueno, interesante lo que resumen, doctores. Vamos a hacerlo, pues además de lo que ustedes dijeron, que ya prácticamente es todo. Hay una cosita que hay que tener en cuenta dentro de lo que llevó a los cambios de la Constitución de 1886 a la de 1991. Y es los llamados estados de excepción. ¿Listo? Los estados de excepción. Nosotros vamos a ver aquí a profundidad más adelante, pero les explico. Los estados de excepción son situaciones, como dice su nombre, excepcionales, que hacían que los derechos fundamentales fueran lo único que quedara vigente y el resto, el presidente de la República obtenía poderes especiales para legislar y había la posibilidad de crear situaciones muy especiales dentro del país. Entonces casi que se suspendía el Congreso, incluso, para expedir las normas. Estos estados de excepción, que como su nombre decía, tenían que ser excepcionales, en la Constitución de 1886 se volvió lo normal. Ya lo raro era no estar en estado de excepción. Todo el tiempo estábamos en estado de excepción por el problema del narcotráfico, del terrorismo a raíz del narcotráfico. Esa fue otra de las razones por la que los movimientos estudiantiles, especialmente, crearon la situación de la 7ª papeleta y dijeron, no aguantamos más porque esta constitución se está convirtiendo en una prostituta de la legislación del país y se nos están vulnerando derechos acá. Queremos una nueva constitución porque esta no nos sirve. ¿Listo? Entonces, además de todo lo que resumieron sus compañeros, es importante tener en cuenta que debido al problema del terrorismo, la época de Pablo Escobar, etcétera, etcétera, los extraditables, toda esa zona, todo ese momento que se vivió en el país conllevó a que se expidiera o que se llamara al menos a la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una situación concreta que se menciona en el video y es el decir que la Constitución de 1991 favorece al narcotráfico porque prohibió la extradición. Hay una razón especial por la que eso ocurrió. Pablo
Escobar Gaviria hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente porque era senador. Y él, que en ese momento todo el mundo como que era un secreto pues a voces, que todo el mundo sabía que él era uno de los duros del cartel de Medellín, aún así estaba en el poder y su único fin de llegar a ser congresista, de ser senador, era prohibir que extraditaran a los colombianos a Estados Unidos. Y entonces habían una serie de panfletos que salían todos los días en los noticieros, firmados por los llamados extraditables, un grupo que nadie sabía quién era. Pero se sabía que eran, o sea, no sabían específicamente quiénes eran, pero eran jefes del narcotráfico en el país. Y ellos decían una y otra vez que pedían que, dado el nuevo movimiento que se estaba surgiendo para llevar a una Asamblea Nacional Constituyente, en esa nueva asamblea o en esa nueva constitución se dejara claro que ellos preferían una cárcel en Colombia, perdón, una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Ellos no querían ser extraditados porque sabían que allá no tenían las facilidades de corrupción y demás que tenían en el país. Pablo Escobar Gaviria, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente fue tan integral que hasta el delincuente estuvo ahí para lograr lo que quería. Entonces estuvo el M-19, estuvieron las comunidades religiosas del momento, especialmente la católica, que era la dominante, o que siempre ha sido la dominante, pero en ese momento, pues por la Constitución de 1886, que analizábamos en el preámbulo, seguía invocando a la religión católica, apostólica y romana como la única en el país. Los partidos políticos liberal y conservador. En ese momento hasta estaba la UP, o lo poco que quedaba de la UP en ese momento, porque ya Pablo Escobar los había matado casi a todos. Los medios de comunicación, las minorías, los indígenas, todos estaban allí sentados para promulgar esta constitución. Entonces, en el resto del mundo, la constitución de 1991, o sea, por algo es conocido Colombia, en los círculos académicos es porque la Constitución del 91, y especialmente la Asamblea Nacional Constituyente, más que la Constitución, es un modelo de participación real de pluralismo. Es decir, todos tenemos diferentes puntos de vista. Es más, en algún momento unos peleábamos contra los otros y nos matábamos, pero nos sentamos y logramos hacer una Constitución. Decían, ¿cómo es posible que en un país tan violento como Colombia lograran hacer algo tan bonito? Y lo logramos. Claro, tiene todos los problemas del mundo. Pero en su momento Pablo Escobar Gaviria logró lo que quería, que fue lograr que la extradición se prohibiera en Colombia. Después eso se modificó. Y después, pues finalmente a Pablo Escobar se le cayó la estantería, por decirlo así. Lo empezó la persecución, cae preso, se hace la cárcel especial, que es la cárcel de... Ay, se me olvidó. La catedral, profe. La catedral, gracias. La cárcel de la catedral, en donde Pablo Escobar seguía delinquiendo desde adentro de la cárcel. De hecho, la cárcel fue precisamente hecha por él. Entonces podía entrar y salir y hacer lo que quisiera en la cárcel. Poco después de eso, finalmente, pues se hace un encerrón porque Estados Unidos entra a tomar más fuerza en Colombia con el famoso AFPADEA, que era una lucha contra el narcotráfico. Y se empiezan a meter de lleno económicamente en el país para buscar luchar contra el flagelo del narcotráfico, acorralan a Pablo Escobar Gaviria y finalmente termina muerto por allá en Bajo una tulita. En una casa. ¿Sí? Entonces, todo esto que los compañeros nos mencionaban de las situaciones concretas que llevaron al movimiento de la Asamblea Nacional Constituyente van dentro de un marco en donde el país estaba desesperado de la violencia, en donde cada día sonaba o estallaba un carro bomba en cualquier parte del país. No era solamente en los pueblos, eran las capitales, Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla, todas fueron atacadas fuertemente por el narcotráfico y la gente se desesperó, se cansó. Dijeron, no más, hay que cambiar esto. Y entonces nace la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que aunque puede tener mil cosas malas, es un ejemplo porque finalmente logramos sentarnos a hacer algo malo o bueno, pero al menos nos sentamos y no nos matamos. ¿Listo? Ahora, más allá de esa historia del momento de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, quiero que empecemos a concatenar los significados con lo que tenemos en la Constitución del 91. ¿Listo? Primero, les pregunto, doctores,
Doctoras, ¿qué entienden ustedes que es una constitución? ¿Qué es una constitución? ¿Y en qué se diferencia con cualquier otra ley? Fuerte, mi doctora, para que te escuchen. Es el marco, dice la doctora, es el marco donde está el ordenamiento jurídico. Doctores, doctora Diana López, ¿qué es una constitución? Pues yo entiendo que es como un texto jurídico y político que surge de, o bueno, más bien que tiene el propósito como de separar los poderes y definir cuáles son las leyes que van a regir un país. Gracias, doctora Diana. Doctora Julia Estela. Es como un acuerdo de reglas de convivencia. Ok, sí, señora. Doctor Andrés Beltrán. Buenas noches, profe. La Constitución como tal es como las reglas de carácter interno que tienen que acogerse tanto nacionales como extranjeros que convivan en este territorio. Las reglas de cómo es la convivencia para llevar a un acuerdo pacífico. Gracias, doctor Andrés. Doctor Yamil. Profe, buenas noches. Buenas noches. No, pensaría, y de pronto con lo poco conocimiento que tiene uno al respecto, es la que rige una sociedad, o sea, es una sociedad y un gobierno, no solamente las personas, sino el mismo gobierno dentro de un territorio, es donde, como lo que ya dijeron los compañeros, establece unos derechos, unos principios, y nos regimos por esa carta, por esa norma de normas, como se menciona siempre. Gracias, doctor Yamil. Doctora Ángela. Ay, pues yo ya me quito un pedazo de mi definición, pero Oiga, pues la igual Constitución está tan podríamos valiosa, ¿cómo le decir, va a quitar un pedazo a usted, doctora? bueno, Sí. como tal, ese, pues yo iba a decir que era la ley suprema de todas las leyes, o sea, que la que mandaba y las otras eran pues como inferiores, ¿sí? Y pues generaba como tal la organización como tal de nuestro país y es la que garantiza pues derechos y libertades de las personas y pues igual establece como el orden como tal del Estado, pues yo lo veo como esa forma. Gracias, doctora Ángela. Doctora Gladys. Entiendo que no tienes micrófono ni cámara, pero quieres participar. Doctora Gladys, coloca tu participación en el chat para que la podamos leer, ¿vale? Vamos con el doctor Alexander Montoya. Profe, buenas noches. Buenas noches, doctor Alexander. Para mí la Constitución es donde están plasmadas las reglas, normas, derechos y deberes que tienen todos los ciudadanos. Tenemos todos los ciudadanos. Ok. Doctor Dolcey Hernández. Doctora, buenas noches. ¿Me escucha, Dolcey, doctora? ahora sí, es que de pronto era otro micrófono porque se veía terrible. Ahora sí, cuéntame, Dolcey. Para mí la Constitución define todos los controles y equilibrios de un normativo jurídico que fundamenta un Estado con rango superior con las otras normas jurídicas. También este ordenamiento jurídico que incluye los regímenes de los derechos y la libertad de los ciudadanos. Doctora. Gracias, doctor Dolcey. Doctor Miguel. Doctora, yo pienso que es como Castillo o Castañeda. Miguel Castillo. Sí, doctora, yo pienso que nosotros como pueblo soberano, como hacemos nuestras propias normas y nuestras propias leyes para poder convivir dentro de un territorio. Ya es como la formación de nuestras propias leyes para poder sobrevivir y estar en sana paz dentro de nuestro propio territorio. Listo, gracias, doctor Miguel, y gracias a todos los que participaron. Lo que ustedes dicen, doctores, es cierto.
Pues en principio la Constitución es una norma guía, es una norma marco, es una carta de navegación que incluye derechos, deberes, instituciones, reglas de comportamiento y de convivencia de carácter general. Pero además de eso, la Constitución es un pacto, es un acuerdo. ¿Pero es un acuerdo de qué? No de lo que somos, sino de lo que queremos llegar a ser como sociedad. Uno lee la Constitución del 91 y uno dice, carajo, vivimos en el país de las maravillas. Cuando uno pasó afuera, eso no es verdad. Prácticamente nada de lo que dice nuestra Constitución es cierto. Pero es que no es lo que somos, es lo que aspiramos a ser. Es lo que queremos ser, ese es nuestro ideal. Nuestra Constitución es el ideal de la sociedad que queremos ser. Cuando ustedes vieron Constitucional General y hablaron de las teorías del origen del Estado, ¿recuerdan el pacto social? ¿El contrato social? ¿Hablaron de las teorías contractualistas del Estado, doctores? Si no, díganme, tranquilos. Doctoras, ¿aquí se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿En casa se acuerdan del pero no nos contrato social? acordamos. ¿No se acuerdan? No, señora. Vimos el contrato doctora. social, pero el Pero otro, sí los los otros Voy a no. borrar acá un momentico porque creo que se me va a ir bastante tablerito hablando. ¿Listo? Vamos a empezar a hablar del llamado contrato social. Porque esto tiene que ver con el origen de la Constitución como tal. El contrato social es una teoría que se dio a conocer en la Edad Media y durante la Ilustración en Europa. El contrato social parte del presupuesto de que el hombre es malo por naturaleza. Esta frase sí la habían oído. Igual que la contraria, ¿no? La anticontractualista, que dice el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Acá el hombre es malo por naturaleza. Y entonces, ¿qué dice esta teoría? Esta teoría dice, mire, el hombre es un animal, pero es un animal social. La diferencia del hombre como animal es que el hombre no es capaz de estar en manada. Es demasiado inteligente. Se puede conseguir solo su comida. No necesita el apoyo de una manada para conseguirla. Porque sabe hacer herramientas. Tampoco lo necesita para crearse necesariamente una casa o un hogar, porque también lo puede hacer solo. El hombre puede sobrevivir solo. Pero el hombre que vive solo, que vive en naturaleza, vive como un animal inteligente, limitado. Y entonces este animal que tiene esas situaciones no diferencia entre lo que es bueno y es malo, y actúa como un animal. Entonces perfectamente puede matar a sus hijos, matar a otro animal humano, acostarse con otra mujer que no sea la suya, o la mujer con otro que no sea su hombre, andar en pelotos por toda la selva, porque así son. Y por más que el hombre puede sobrevivir, hay algo que él solo no se puede garantizar. Y es la capacidad de progresar. La capacidad de tener seguridad. Si animales más fuertes que el hombre lo atacan, el hombre quizás vaya a morir, porque no tiene el apoyo de una manada. Entonces reunamos a todos los hombres, animales. Ojo, estoy hablando de hombres en el sentido humano, ¿no? No, mis doctores no se me van a sentir mal allá en la casita, que es que nos están diciendo animales en la... No. Hombres y mujeres, a los humanos. Reunámoslos a todos en una manada. Pero como todos están acostumbrados a hacer lo que quieren, si no les ponemos reglas, pues van a destruir la manada. Para eso necesitamos un contrato. ¿Están haciendo? Silencio. ¿Eso eran los cuentos? Sí, yo le dije que... Diego, por Espérate, favor, yo- tu micrófono. Por favor, cuando escuches eso, le das clic aquí.
Ahí. Y le das silenciar. No, espérate. Silenciar la entrada. Ahí, aquí no me lo deja ver. Entonces, mira, a ver si aquí. Tiene que estar sin silenciar a todos. No, no está. Aquí está, míralo. Ahí. Cuando escuches eso, silenciarlos a todos. ¿Vale? Gracias. Listo. Entonces, ese pacto social o ese contrato social parte del presupuesto de que necesitamos hacer un acuerdo en donde cada individuo renuncia a ciertas libertades para obtener la protección de la manada. Palabras más, palabras no, menos. Renuncia a tus libertades individuales en pro de las libertades sociales, del bien común. Esa es una teoría que dice el Estado nació así. Y el pacto social o el contrato social se convierte en la constitución, en la norma guía de cómo se va a llevar esta manada. Ya a medida que, o sea, son como pautas generales de lo que queremos en la manada, en la sociedad. Y luego vamos a ir desarrollándola con otras leyes. Pero esa, la principal, es lo que queremos ser, lo que inicialmente pactamos. Y ustedes dirán, pues muy chévere, profe, pero yo jamás he firmado ningún contrato, ni ningún pacto, ni ningún nada. Por el solo hecho de que tus papás te lleven a registrarte como ciudadano colombiano cuando naces, automáticamente entras al pacto. De todos. Te riges bajo la Constitución Política de Colombia. Automáticamente quedas matriculado ahí. ¿Cuál es la sanción para quien rompe el pacto? Hay diferentes sanciones, administrativas, civiles, policiales, pero la más dura es la penal. La penal es que tú no sabes vivir en comunidad, tú rompiste reglas muy importantes de nuestra manada, en consecuencia te aislamos de la manada, te quedas allá solo encerrado en una jaula. ¿No es cierto? Y allá, hasta que lo pienses mejor a ver si te rehabilitas y de pronto te dejamos volver a la manada. Lo pensamos. Esa es la idea, ¿no? Ya después si vemos derecho penal juntos, se darán cuenta que eso es puro popó. Que realmente aquí no hay rehabilitación, ni la cárcel rehabilita a nadie. ¿Qué animal se rehabilita encerrado? Aislado de todo, maltratado, sin garantías mínimas, ni siquiera porque le duele una muela lo llevan al médico. Pero es que es un animal malo, es un delincuente. Y los delincuentes merecen estar allá. Ideas pendejas que la gente se inventa. Tenemos 4 siglos de atrasos en sistema carcelario. Ese es el pacto social. Lo que queremos ser, lo que aspiramos ser. Y así fue que se constituyó la Constitución del 91. Estamos mamados de vivir como una manada de rebeldes, de animales. Ese pacto que inicialmente hicimos en 1886 no está sirviendo para un carajo, porque esta manada ya creció mucho, porque la manada está fuera de control. Necesitamos un nuevo acuerdo, un nuevo pacto. Y entonces se crea la Constitución de 1991 como un acuerdo entre cada minoría, entre cada parte representativa de la sociedad colombiana en ese momento. Y hicimos un documento entre todos, que es nuestra Constitución de 1991. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, me quito eso porque me estoy ahogando mucho. ¿Qué pasa con la Constitución del 91 y en general con cualquier contrato, pacto social o norma? Ustedes vieron en Introducción al Derecho las clases de lenguaje. No estoy hablando de idiomas, lenguajes. ¿No? ¿Cuál es el lenguaje del legislador? Depende si es gringo, colombiano, chicha,
No hay problema. El lenguaje del legislador es el llamado lenguaje fenomenológico. ¿En qué consiste el lenguaje fenomenológico? En que el legislador habla a través de hipótesis. Jamás a través de afirmaciones. Nunca. El legislador siempre va a hablar de hipótesis, de reglas generales. Les voy a pedir un favor a todos. Allá en casita y aquí en los celulares, vamos a buscar, como les enseñé a buscar desde la semana pasada, van a buscar Ley 599 de 2000, consulta de la norma. Ley 599 de 2000, consulta de la norma. ¿Listo? Necesito que todos estemos en la misma. Ley 599 de 2000, consulta de la norma. Recuerden que ingresamos a la que diga Relatoría del Senado, ¿no? O Secretaría del Senado. Luego vamos a buscar el artículo 103. Ustedes están viendo el Código Penal colombiano, ¿listo? Artículo 103. Doctora Paola Andrea Gómez, hazme un favor, léeme el artículo 103 del Código Penal colombiano, que es el que estamos revisando. Buenas noches, profe. Buenas noches. Artículo 103, homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450 meses. Ok. No hay problema si tu código penal tiene una pena diferente. No te preocupes por eso, que ya te preocuparás de eso cuando veamos penal. Lo vas a odiar. Pero cuando lo entiendas, lo vas a amar. No, no se odia. Claro que se odia porque son matemáticas. Para establecer por qué las penas cambian. Las penas, o sea, el Código Penal colombiano, las penas tienen una fórmula matemática para aplicarse en el país. No es lo que la gente quiera. Si la pena dice de 10 a 15 años, ¿el juez le puede poner lo que se le dé la gana entre 10 y 15? No. El juez está absolutamente controlado. Hay una fórmula matemática para decir exactamente cuánto le toca a cada persona. ¿Listo? Eso lo veremos en penal. Vamos a ver ese enunciado y lo vamos a comparar con el lenguaje fenomenológico. Ojo, esta es a manera solo de ejemplo para que vean cómo funciona el lenguaje fenomenológico del legislador. Artículo 103 del Código Penal. Acá les coloco la ley para que no se les olvide, ley 599 del 2000. Y dice, el que matare a otro. ¿Listo? Pregunta. El código nos está diciendo, el legislador nos está diciendo, ¿qué pasa si Jonier Leal mata a Mauricio Leal? Nos dice, cuando Jonier Leal mate a Mauricio Leal. No. No, ¿no es cierto? Nos dice cuando Caín mate a Abel. No, Cuando el no. esposo llegue medio loco y mate a la esposa. O al revés. No, señora. El lenguaje del legislador jamás puede hablar de un caso en concreto. Porque si dijera eso, el único homicidio posible sería cuando Jonier mate a Mauricio, o cuando Caín mate a Abel, o cuando el esposo mate a la esposa, o cuando la esposa mate al esposo. El legislador lo deja amplio, habla de hipótesis y dice, ¿qué pasa si algún día alguien de la manada le da por matar a otro de la manada? El que matare a otro. Es un enunciado general, es una hipótesis. ¿Qué pasará? Y entonces él, después de, en el Código Penal lo hace así, ¿no? Después de la hipótesis, construye una consecuencia. Y la consecuencia es, pues si a uno le da por matar al otro, tendrá pena de tanto.
De 13 a 25. Eso dice el código. Otros tienen en meses, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Eso pasa en el Código Penal colombiano, que es el que más establece hipótesis de ese estilo. Si ustedes van al artículo 104 del Código Penal, ya habla de otras hipótesis, sobre todo en el numeral 1. Leamos, por favor, el inciso 1 con el numeral 1 del artículo 104. Doctora Diana, su merced es la lectora oficial del día de hoy. Bueno, sí, señora. Dice, bueno, entonces, circunstancias de agravación. La pena será de 25 a 40 años de prisión si la conducta descrita en el artículo anterior se cometiere, primero, en los cónyuges o compañeros permanentes, en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos, y en todas las demás personas que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica. Listo. Miren cuántas hipótesis hay ahí. Hay muchas más. En el cónyuge o compañero o compañera permanente. En los ascendientes o descendientes, ahí está media familia. Hasta tanto grado de consanguinidad. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. No sé cuántos de afinidad. Y en últimas la remata diciendo cualquier persona que esté en la casa, prácticamente, que haga parte del núcleo familiar de forma permanente. ¿Listo? Miren cómo él abre las hipótesis. El legislador siempre nos va a hablar así. Y no es ajeno esto a nuestra Constitución. ¿Listo? ¿Qué pasa en los colegios? Bueno, desde hace mucho tiempo, pero que ahora tiene más relevancia. Hay una figura a través de la cual ciertos individuos se consideran superiores a otros. Y entonces les hacen bullying, matoneo, que porque es flaquito, que porque es gordito, que porque es altico, que porque es bajito, que porque es fea, que es bonita, que es gorda o que es flaca. Y se la montan. El legislador no puede ponerse a pensar en cuando alguien se la monte a la gorda o a la flaca o a la alta o a la bajita. El legislador dice, miren, en esta manada todos somos iguales. Doctora Diana, artículo 13 de la Constitución, por favor. Señora, dice, 13, todas las personas, artículo 13. Sí, señora. Ok, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que en contra de ellas se cometen. Gracias, doctora. El muchacho o la muchacha o los muchachos o las muchachas que le hacen bullying a otros, ¿hacen parte de la sociedad? Sí, ¿no es cierto? Si hacen parte de la sociedad, ¿están obligados a cumplir el artículo 13 de la Constitución? Total. Sí, señora. Sí. Entonces, cuando ellos le hacen bullying a los otros muchachos o a las otras muchachas, ¿están rompiendo el pacto? Sí, doctora. Sí, señor. ¿Listo? No es de gratis. El legislador habla así. Él dice, hombre, mire, vamos a establecer unos parámetros generales de comportamiento. Y en esta manada nadie es más que otro. Todos somos iguales ante la ley de la manada. Si vemos a uno diferente, lo que vamos a hacer es crear políticas públicas para que este que es diferente llegue al nivel de los demás. ¿Recuerdan de lo que hablábamos la semana pasada de discriminación positiva? Que es darle más al que tiene menos para que llegue al nivel de los demás. Eso es. Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando de la Constitución, lenguaje fenomenológico.
para que vean cómo funciona la sistematicidad o la interpretación sistemática de la Constitución y de las normas. Tenemos aquí primero a la Constitución. Luego tenemos otro anillo, que son las instituciones. Bueno, hay uno que es más aquí, más adentro, que es la primera, que es la familia. La familia es el primer núcleo o la primera institución. Ustedes ya vieron sociología jurídica, ¿no? No. Oh, por Dios. No, señora. Carajo. Es que este nuevo pensum es algo loco. Ustedes debían haber visto ya sociología jurídica. Paréntesis. La sociología jurídica tiene como principal exponente o como padre de la sociología jurídica moderna a un señor que se llama Emilio Durkheim o Emile Durkheim. Emile Durkheim dice, mire, una sociedad puede tener todas las leyes que quiera o no tener ninguna, incluso no tener constitución. Pero hay unos grupos que mandan la pauta para el comportamiento de todo el resto del grupo. Esos grupos se llaman instituciones. Instituciones sociales. Y esas instituciones sociales tienen como común en todas las sociedades del planeta la familia como núcleo esencial. Los primeros que te enseñan a portarte son tu familia. Hay otras instituciones como la educación, sin importar dónde la recibas. Si es de privada o pública o lo que sea. Ellos son otros que te enseñan. La iglesia, sin importar cuál sea tu religión, te dan otras pautas de comportamiento. Y luego empieza el Estado como institución con sus normas. ¿Listo? Entonces, aquí en el centro vamos a colocar a la familia porque es la semilla esencial. ¿Listo? Y ya sabemos todas las otras instituciones. Bueno, yo les hago esto rapidísimo porque ustedes después van a ver sociología. Luego vamos a empezar con la parte estatal. La estatal dice, nosotros como Estado nos regimos bajo la pirámide de Kelsen. Entonces, lo primero que sacamos es la Constitución, lo que queremos. En la Constitución hay un derecho. Vamos a colocar un ejemplo para que vean una norma. Permítanme tu Constitución un momentico que quiero ver una cosa, para que estemos ubicados todos en la misma. Artículo 11. Artículo 11 de la Constitución. El derecho a la vida es inviolable. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. No habrá pena de muerte. En esta sociedad, en esta manada, no permitimos que la vida se viole. Eso dice la Constitución. ¿La gente en Colombia se muere de vieja? ¿Todos? No. ¿Alguna vez a alguien lo habrán matado? En este país del Sagrado Corazón de Jesús, desde 1991, que se hizo la Constitución, ¿hay gente en este país que la hayan matado? Todos los Claro, días. doctora. Todos los días. Ratico. Cada media hora. Y entonces, ¿cómo así que el derecho a la vida es inviolable? Volvemos a lo mismo, es lo que quisiéramos, que la gente se muera de viejita o de una enfermedad, pero no porque alguien viene y lo mata, ¿no es cierto? Tenemos ese presupuesto. El derecho a la vida es inviolable. La Carta Principal de Derechos, la Constitución, está diciendo, artículo 11, derecho a la vida es inviolable. Antes de que ustedes supieran que la Constitución, en su artículo 11, decía que el derecho a la vida es inviolable, ¿en su familia les dijeron que usted no podía andar matando a otro? ¿Se los dijeron? ¿Les dijeron en su respectiva religión o en su fe que no podían andar matando a otro? Sí, claro. En la mía sí, en la mía claro. sí. En la Claro. mía sí, a mí la mía también. Yo sí, mi papá y mamá me dijeron que máximo matar un zancudito por ahí. Y eso sí estaba muy cansón. ¿No es cierto? A nosotros nos enseñaron en el colegio, desde que entramos a prekinder, kinder y transición,
Nos enseñaron que, no nos dijeron no vayas a matar a tu amiguito en el kinder. Nos enseñaron a, oye, no se le pega al otro, no se lastima al otro. Si algo no te gusta del otro, dile a tu profe o dile a él, pero no se lastima al otro. Mira cómo todas las instituciones van en ese desarrollo. En esta manada estábamos así. Luego la Constitución lo creó. Código Civil. Responsabilidad civil extracontractual. Si una persona lesiona a otra, ¿tiene el deber de indemnizarla? Sí. Responsabilidad civil extracontractual. Entonces, por ejemplo, aquí, siguiente nivel, derecho civil por ser el derecho general. Acá más o menos en el mismo nivel está el derecho de familia, en donde te dice, oye, los problemas que tengas entre tu familia, soluciónalos con diálogo. No pegándole a la esposa o al esposo o a los niños. No se hace eso, no, tonto, caca, nene. Derecho laboral. Si tu jefe te cae mal y a veces lo quieres matar, piénsalo nada más, pero no lo hagas, por favor. Derecho administrativo. Si tienes un problema con el Estado, porque alguien del Estado te cae mal, solucionémoslo. Busquemos otros mecanismos de solución, pero no mates. Última barrera de protección de una sociedad. Derecho penal. Hombre, pero mire, ¿desde cuándo le estamos diciendo que no? Y usted fue y mató. Última barrera de protección de cualquier sociedad, el derecho penal. Que no es barrera de protección, sino es barrera de castigo. Ya no podemos hacer nada, ya hiciste lo que te dijimos que no hicieras. Entonces te vamos a castigar. Porque tú hiciste justo lo que te dijimos que no hicieras. Por eso es que el Código Penal tiene esa norma. ¿Y de dónde nace? Del desarrollo de esta norma del artículo 11 constitucional. Porque es que no es una obligación, es un derecho. Yo tengo derecho a vivir y a que nadie venga a matarme. Pero eso no es absoluto. Derecho a la vida en aborto. Acabamos de ver que se puede. ¿Estamos matando a otro? Sí, pero se puede. Cuando mataron al mono Jojoy, ¿mataron a otro? Sí, ¿no es cierto? Pues al mono Jojoy. ¿Y el soldado, los soldados que lo mataron están presos? No. Pero si rompieron las reglas de la manada, pero por el bien de la manada. O sea, el derecho a la vida es inviolable, excepto cuando está en riesgo la manada. Ahí sí, matas. Y en ciertas circunstancias especiales, como si el otro te va a matar, tú lo puedes matar. Legítima defensa. Como si el otro va a matar a alguien que tú quieras, tú puedes defender a ese alguien matando a este. Y todas las causales de exclusión de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal que verán después. Son 12 causales en donde está permitido delinquir. 12. Donde tú no solamente matas, sino que puedes robar y hacer otras cosas y nadie te va a decir nada. ¿Recuerdan el caso de ese médico que hace unos años antes, hace más o menos unos 5 años antes del COVID, un médico mató a 3 ladrones aquí en Bogotá en un puente peatonal? Sí, señora. Y el médico no está preso. Doctora. Y los ladrones no eran guerrilleros y el médico no era soldado. Porque actuó en legítima defensa. Es una causal de exclusión de responsabilidad. Entonces, ¿por qué quiero que vean esto acá? Porque esto es lo que se llama un sistema jurídico. Interpretación sistemática.
Ustedes han leído escritos jurídicos o han escuchado abogados que dicen, su señoría, le pido por favor que aplique el código, el artículo tal de la Constitución en concordancia con el código tal y el código tal, está haciéndote esto. Concordancias sistemáticas. Está diciendo, no es solo la Constitución la que lo dice. Mira cuántas normas hay desarrollando lo que la Constitución nos está diciendo. Porque son las reglas esenciales de la manada, las reglas esenciales de la sociedad. ¿Entendimos mejor cómo funciona una Constitución y para qué la hacemos, doctoras hermosas? ¿En casa entendimos? Sí, Sí, doctora. Sí, señora. Ahora Sí, sí, volvamos a la Constitución del 91. Cuando se reúnen finalmente después de séptima papeleta, guerras bipartidistas, Frente Nacional, guerra de los 1000 días, guerra del narcotráfico, porque aquí no hemos parado nunca de tener guerra, y se crea la Asamblea Nacional Constituyente, se hace un nuevo pacto social. Con corito y todo salieron los especiales, los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente a promulgar la Constitución Política de Colombia. La nueva Constitución, la que esta sí es. Esa Constitución Política de Colombia tiene 3 partes. Partes desde el punto de vista de la estructura y partes desde el punto de vista del contenido. Partes desde el punto de vista del contenido. Tiene un preámbulo, que ya lo analizamos el día sábado, Incluso lo comparamos con la anterior Constitución de 1886, encontramos varias diferencias, analizamos palabrita por palabrita. Listo. Tiene 13 títulos. ¿Listo? Y tiene unas disposiciones transitorias. Entre estos 13 títulos está contenido lo que queremos ser. Todo. Los derechos, los deberes, las entidades, para dónde vamos, qué queremos, cómo nos cambiamos, qué hacemos si esta vaina no funciona. ¿Listo? Desde el punto de vista o desde la estructura también tiene 3 partes. 1, 2, 3. También tiene 3 partes. Una parte orgánica, dogmática primero. Primero dogmática. Luego una parte orgánica y luego una parte de reforma. Claro, no puede haber nunca una norma que no permita su reforma, porque entonces estaríamos dando por hecho que esta es perfecta y nunca va a fallar. Y ya hemos escuchado rumores de una nueva asamblea, de queremos otra constitución. Ya la del 91 nos cansó, esa ya no. ¿Listo? Esto de la dogmática, la orgánica y la reforma tiene una razón de ser. La parte dogmática se refiere al conjunto de derechos, deberes y principios que guían la Constitución colombiana. Derechos, deberes y principios que guían a la Constitución, es decir, que guían a la sociedad. Parte orgánica.
cada uno de los cuerpos o de las instituciones que van a regir el país. Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Banco de la República, Contraloría, Procuraduría, Personería, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están en la parte orgánica. Y en la parte de reforma, pues ¿cómo carajos vamos a cambiar la Constitución? La podemos cambiar total o parcialmente. Le hemos hecho reformas parciales, pero hasta el momento seguimos con la Constitución del 91 con algunas reformitas. Y entonces en la parte de la reforma nos explican cómo hacer para reformarla por pedacitos y cómo hacer para reformarla por completo. ¿Listo? Tumbar esa y hacer una nueva. En las partes del contenido tenemos el preámbulo que analizamos, que es como el encabezado, como el resumen ideológico de la sociedad colombiana en ese momento, de lo que queríamos llegar a ser. Los 13 títulos en donde se encuentra todo el contenido grueso de la Constitución, es decir, deberes, derechos, principios, parte orgánica, forma de elección de cada uno de los funcionarios públicos, funciones de cada uno de esos funcionarios y de esas instituciones. Y también la reforma, ahí, dentro de los 13 títulos. Y las disposiciones transitorias que fueron creadas mientras caía la Constitución del 86 y se levantaba la del 91. Eso no fue de un día para otro. Entonces nos tocaba readecuar el país otra vez para que entrara en funcionamiento la Constitución del 91. Entonces, mientras hicimos ese paso del 86 al 91, de 1886 al 91, se crearon unas disposiciones transitorias, que fueron unas normas que solamente tuvieron vigencia, mientras quedaba completamente la Constitución del 91. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? ¿En casita? ¿Acá? No, profe, no, señora. No, señora. No, doctora. No, gracias. Perfecto. Ahora, bueno, de hecho ustedes ven en el índice de su Constitución, aparece esto, preámbulo, 13 títulos y disposiciones transitorias. Revisen su Constitución, tranquilos. Ahí están los 13 títulos completitos. Lean los títulos de cada uno de esos títulos, es decir, el encabezado de cada título. ¿A qué se refiere? Habla primero de derechos, después habla de deberes. Y así sucesivamente van abordando cada tema que consideran importante en la sociedad. ¿Listo? Ahora, es imposible que nosotros en 20 días veamos 13 títulos, ¿no? Descuéntale los días que hacemos parciales y comodines y de todo. Yo no necesito que ustedes se aprendan la Constitución. No me interesa. ¿Listo? Es más, creo que muy rara vez les voy a preguntar algo de memoria. Necesito más es que aprendan a aplicarla y a interpretarla. Y pues al menos que sepan esto. Esto que está en el tablero. Al menos eso. ¿Listo? Porque es que si no estamos en la olla. Vamos a empezar a seleccionar algunos de los artículos más relevantes para interpretación. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el artículo 1 de la Constitución Política. ¿Ya puedo borrar el tablero, doctores? Sí, señora. Okay. Sí, profe. Sí, señora, lo puedes borrar. Pregunta, ¿todos los doctores que están en esta clase están en Bogotá?
¿O hay personas en otros lugares del país? En otra ciudad, profe. Listo. Empecemos con el artículo 1. Mi voz cantora del día de hoy, doctora Dianita. Sí, señora. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Estado social de derecho, república Descentralizada, democrática. Con autonomía de sus entidades territoriales. Gracias. Participativa y pluralista. Listo. Vamos a empezar a analizar cada una de estas expresiones para entender por qué razón la Asamblea Nacional Constituyente dijo que Colombia era un estado basado en estas características básicas. Estado social de derecho. ¿Cuál es la diferencia entre un Estado social de derecho y un Estado de derecho, doctores? Que va enfocado hacia los ciudadanos, a las personas. Señor, doctor Germán. El Estado social de derecho es que va enfocado hacia los socios como tal, o sea, no, los ciudadanos, la gente que vive en este país. Ok. ¿Eso es el Estado qué? ¿De derecho o el Estado social de derecho? Es el Estado social, lo que va enfocado hacia los ciudadanos, pongámoslo así, a los que hacen parte del Estado, bueno, y el de derecho, bueno, así. Está complicado, ¿sí o no? Doctor Alexander Montoya. Profe, en el Estado de Derecho no se respetaban mucho los derechos de los ciudadanos. En el Estado Social de Derecho ya empieza a garantizarse más los derechos como tal. Muy bien, doctor Alexander. En 1886 o bajo la Constitución de 1886, ¿qué teníamos? ¿Un Estado de Derecho o un Estado Social de Derecho? En el del 86, Estado de Derecho. Estado de Derecho. No derecho. Algo así. ¿Qué es un Estado de Derecho y qué es un Estado Social de Derecho? El Estado de Derecho, como su nombre lo indica, es que la ley está por encima de absolutamente todo. El derecho, el conglomerado jurídico está por encima de absolutamente todo. El Estado Social de Derecho dice, hombre, la ley no puede estar encima de los derechos de los ciudadanos. Los derechos fundamentales no se pueden anular en pro del bien de los demás. No se puede. Excepto en las siguientes circunstancias. Y es cuando rompas la regla de la manada. Si rompes la regla de la manada, te vamos a anular algunas de tus garantías y derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la libertad. Te vas para la cárcel. ¿Listo? Pero ahora hay algo mucho más evolucionado, que se llama el Estado Social y Constitucional de Derecho. Esa es una vaina, uy, es como el Super Saiyajin Blue. Es una vaina, wow. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? No solamente que los derechos fundamentales están por encima de la ley normal, o sea, los derechos fundamentales no se anulan,
sino que cualquier derecho fundamental, incluso por encima del bloque incluido en el bloque de constitucionalidad y no en la Constitución, está por encima de todo. O sea, integra los dos, el bloque y la Constitución. Todos los derechos no se pueden anular. No. Ni siquiera en estados de excepción. En estados de excepción usted puede tumbar todas las normas del país si quiere, menos los derechos fundamentales. Esos no me los tocas. Eso es ser un Estado social de derecho. Garantizamos los derechos individuales fundamentales de las personas, excepto cuando rompan las reglas de la sociedad. República unitaria. La república unitaria tiene que ver con el modelo de poder. Acá elegimos un solo presidente para todo el país. Y él, como cabeza de la rama ejecutiva, detenta el poder. Él tiene el poder. Y a partir de él se riega a través de diferentes funcionarios y entidades. Eso es lo que quiere decir descentralizado. ¿Recuerdan que cuando vieron administrativo a ustedes les enseñaron descentralización? ¿Y les enseñaron cuántas clases de descentralización, doctores? ¿Territorial? ¿Y por? No, ¿y por? La doctora dice descentralización territorial y descentralización por servicios. ¿Cuál más? ¿Administrativa? No, esa es la misma de territorial. Se nos está olvidando, ¿no es cierto? Descentralización, desconcentración y abocación. Se suele enredar. Descentralizada por servicios, descentralizada territorialmente y a veces por funciones. ¿Listo? Ahora, eso tiene que ver con la descentralización. Entonces, el país... Doc, perdóname, ¿me las repites, por favor? Descentralización territorial. Descentralización por, sí, territorial. Por servicios. Y en ocasiones por funciones. Sí, yo sé. Lo mío no es la cartografía. Lo sé. No es un pollo aplastado. Es Colombia con mucha imaginación. ¿Listo? Nosotros tenemos un poder que se encuentra a nivel central. ¿Recuerdan que hablábamos de centralización y federación? O de centralismo y de federalismo el día sábado. El poder es uno. Pero es imposible que todos encerrados en donde está el poder, Bogotá, el país funcione desde acá hasta acá y desde acá hasta acá. Y eso hablando solamente de territorio, de lo que se llama territorio de tierra. Porque si hablamos de mar, de San Andrés, Providencia, las islas que tenemos por acá, que tenemos algunas islitas, de espacio aéreo, de espectro electromagnético, y de aquí para abajo, suelo y subsuelo hasta llegar a plataforma continental, pues va a ser mucho más jodido aún llegar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Descentralizamos. Entonces, se nombran funcionarios, nos dividimos en territorios, descentralización territorial, nos dividimos en departamentos. Los departamentos a su vez se dividen en municipios. Es una división de carácter administrativo para que podamos tener representantes del poder central unitario en todo el país. Entonces, ya sabemos, el poder es uno, pero se descentraliza territorialmente, por servicios y por funciones. O funcional. Con autonomía de sus entidades. Ojo. Cuando ustedes vieron derecho administrativo, ustedes aprendieron de todas las entidades del Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionaban? ¿Sí o no? ¿No? Sí, doctora.
Sí. Ok. Sí, profe, lo que sea, sí, pero no pregunte. Listo. Teníamos 3 ramas del poder público. ¿Todas las entidades están en las 3 ramas del poder público? No, ¿no es cierto? Hay unas que son atípicas, que están por allá volando, porque ellas tienen autonomía. Y aún algunas, estando dentro de las ramas, también tienen autonomía. Unas tienen autonomía presupuestal, otras tienen autonomía administrativa y otros tienen autonomía administrativa y presupuestal. Es decir, que ellas se mandan solitas y no dependen de nadie, ni siquiera económicamente. Pero por allá afuera de las 3 ramas del poder público, hay unas entidades afuera. Banco de la República no puede tener inferencia de ninguna de las tres ramas del poder público, imagínense. Donde la rama judicial pudiera mandar sobre la cantidad de plata que se maneja en el país. O la ejecutiva. O la legislativa. No, por eso el Banco de la República está allá, él es intocable. Todo lo que compone el Ministerio Público, que es Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personerías distritales y municipales. Ellos son la rama del Ministerio Público. Ellas son aparte. Fiscalía General de la Nación está adscrita a la rama judicial, pero es solita. Ella tiene autonomía administrativa y económica o patrimonial. Todas las IAS, Contraloría, Contraloría, Cancillerías, ¿cómo llaman estas? La Auditoría Pública, la Procuraduría, todas esas están aparte. Ellas están aparte, por allá lejos. Ellas no tienen nada de eso porque tienen autonomía en sus entidades, ya sea administrativa, económica, o, perdón, administrativa, presupuestal o presupuestal y administrativa. Democrática. Acá tomamos decisiones por mayorías. ¡Ay, pero eso anula las minorías! Sí, pero lamentablemente dentro de todos los modelos de gobierno que hemos conocido, es el menos peor. No es el mejor, pero es el menos peor. No es perfecto. Precisamente por eso, porque anula las minorías. Y como las mayorías también se equivocan, castigan a las minorías. Véase Colombia. Elegimos por mayoría y la mayoría siempre la caga. Terminamos jodidos igual todos. Es por mandarlos a votar en sano juicio, profe. Eso debe ser, doctor. Tiene La que mayoría debería estar hincho el día de las elecciones. No, mentiras. por eso quitarlo de la ley seca. Participativa. Ojo, esto es algo muy importante. ¿Recuerdan quién es el constituyente primario? El pueblo. La asamblea. El pueblo. Si el pueblo elige a sus representantes y a sus mandatarios, ¿se le acaba el poder? No. ¿Cómo así? O No, otra solamente vez. era cuando le revoca el mandato a esos mandatarios. De resto, el pueblo nunca más puede gobernar hasta que revoque. No, el pueblo tiene derecho a participar de las decisiones que se toman en el país, porque esta es una democracia participativa, es decir, no solamente dejamos que elijamos a la mayoría y nos retiramos a ver qué hacen allá, los que elegimos, sino que nosotros le decimos, oiga hermano, qué pena, pero no les olvide que yo soy su jefe, y yo también tengo derecho a participar de las decisiones que se toman en el país. Y hay una serie de mecanismos de participación democrática en donde todos los ciudadanos podemos participar y ejercer control, detentar el poder soberano y decirle, oh hermanito, usted es el presidente, pero sigue siendo un empleado mío, porque yo soy el pueblo. Yo participo de las decisiones que se toman acá. Yo ejerzo control sobre lo que usted está haciendo y lo que todos los funcionarios estatales están haciendo. Lo que pasa es que aquí nos da una mamera terrible. Y entonces preferimos quejarnos de que esos se eligieron mal, en vez de ir a meternos y decir, bueno, hermanito, venga a ver qué vamos a hacer entre todos para solucionar el problema. Participativa, entonces, quiere decir que a pesar de que se eligen delegatarios, el pueblo participa de las decisiones del país. De decisiones, listo. Pluralista. Esto tiene un significado histórico muy pesado en el país.
Porque recordemos que antes de la Constitución de 1991, en la Constitución de 1886 y desde la Constitución del Socorro de 1810, que vimos todas esas constituciones el sábado así rapidísimo, dijimos el problema es que siempre era unos contra los otros. Entonces, españoles contra los criollos y contra los no sé qué. Luego, los pájaros contra los chulavitas, se llamaban así. Pájaros contra chulavitas, que fueron los que iniciaron la guerra de los 1000 días, que después se transformaron en godos y liberales. O sea, conservadores y liberales. Frente Nacional, alternémonos el poder para no matarnos entre nosotros, pero a la hora del té seguimos dándonos. Y siguieron ahí los dos partidos peleando y peleando y peleando y diciendo o eres liberal o eres conservador, pero no existe nada más. Con la Constitución de 1886 dijimos, bueno, vamos a permitir otros partidos políticos, pero fue puro popó. ¿Por qué? Porque esos otros partidos fueron anulados. Veamos cómo mataron a los de la UP. El M-19, ¿qué hizo? Se tomó las armas porque nadie los oía. No estoy diciendo que estaban bien, no, la cagaron también. Pero la embarraron en todo lugar, pero era porque nadie los oía. Porque lo mismo, seguía siendo la hegemonía entre liberales y conservadores, ellos mandando en el país. Y ahora entonces, ¿qué dijimos? Pluralismo. Hombre, pluralismo. No necesitas ni siquiera pertenecer a un partido. Ya puedes presentarte tú solito a las elecciones, porque acá respetamos la diversidad de las ideologías políticas de todos. Entonces, si tú quieres lanzarte solito, sin un partido, hazlo. Te garantizamos y respetamos el pluralismo. Y entonces en los últimos años hemos visto cómo los partidos se han reproducido. Es más, hay partidos que duran 3 meses y vuelven y nacen con otro nombre y no sé qué. Lo curioso de esos partiditos chiquitos, digo así, partiditos no da manera de ser despectiva, sino por su tamaño respecto al Partido Liberal y al Partido Conservador, es que terminan uniéndose de una u otra manera con una de las ideologías que ellos representan. O son de izquierda o son de derecha, es decir, o son liberales o son conservadores, o como dicen aquí, o son petristas o son uribistas. Y si están en el medio, te espichamos entre los dos porque eres una agua tibia. Pero aquí garantizamos el pluralismo, así que bacano. ¿Listo? Diversidad y respeto de ideologías. Eso era lo que nosotros queríamos ser, o como nos fijamos el camino y dijimos, uy, con esta constitución vamos a hacer esto. Hoy, 2022. ¿Cuántos años van? 91, 2001, 2021, 2022. 31 años de la Constitución. ¿Sí? ¿Sí? Lo siento, soy penalista, soy abogada. Sí, este año cumplimos 31. En julio. El 4 de julio se cumple 31 años. Hagamos revisión. Solo de un artículo. Colombia es un Estado social de derecho. Aquí garantizamos los derechos individuales y fundamentales de las personas a toda costa. Todas las personas tienen derecho a salud, vida, convivencia social, patrimonio económico, todas. El Estado nos ha garantizado esas exigencias mínimas, que usted pueda salir ahorita, si quiere quedarse aquí, tomándose un tinto en el Oxxo, y le den las 11 de la noche, usted puede salir tranquilo, embambado pues de oro por todo lado y no le va a pasar nada. ¿No? Si usted se enferma y no tiene con qué pagar un tratamiento médico y no está cotizando una EPS, ¿le garantizan el derecho a la salud? 31 años después, el Estado Social de Derecho, regular. República unitaria, ¿tenemos un solo poder? Sí, pero prefiero no opinar porque después me dicen que yo quién sabe de qué partido soy.
¿El que elegimos es el que realmente está detentando el poder en el país? Ojo, No. así usted haya No. votado por él. Se presume. ¿El man es el que manda? No. No. Ahí se lo dejo, no digo más. Y no estoy hablando de que sea ningún señor Uribe ni nada de eso el que está mandando. Es Está claro, quién lo tenemos tiene claro. las riendas del poder real en el país. La delincuencia común, el narcotráfico, la guerrilla, cada uno tiene un pedazo y a Uribe le dejan el otro. No, realmente el poder no es uno en el país. 31 años después no es uno. Y no estoy hablando de inclinaciones políticas. Estoy hablando de déficit como sociedad. No hemos logrado vencer a la delincuencia común. Todo lo contrario, se fortalecen cada día. Y ellos son los que realmente están detentando el poder. ¿Descentralizada? Bueno, sí. Chulito, va una. Uy. ¿Con autonomía de sus entidades? Autonomía, que uno diga que hay autonomía. Pues no todas. Regular. ¿Democrática? ¿Las mayorías mandan? Sí. Sí, las mayorías mandan. Excepto si se alega por allá venta de votos, fraude en elecciones, porque alguien dice, no, la mayoría no eligió esto. Participativa. ¿Somos una democracia participativa? Sí, en el papel. Pero ahí sí, qué pena, pero no es culpa de quien detenta el poder, es culpa nuestra que no seamos más participativos. Muchos de nosotros no conocemos los mecanismos de participación. No sabemos cuál es la diferencia entre un plebiscito y un cabildo abierto. No sabemos, por ejemplo, por qué esta semana, hoy el lunes, me levanté con la noticia de que van a haber o hubo una serie de marchas en contra de la sentencia del aborto y que están buscando un referéndum. Y la gran mayoría dice, ¿qué? ¿Y eso para qué es? Se supone que deberíamos saber eso. Para poder participar, es culpa nuestra, no es tanto del poder que nos quiera brutos, es de nosotros que queremos ser bestias, o sea, realmente queremos permanecer en la ignorancia absoluta incluso de esto. Pluralista, hay diversidad y el respeto de las ideologías. ¿Diversidad de ideologías? Sí, respeto, olvídate. Aquí matoneamos a todo el mundo. Artículo 1 de la Constitución. No llegamos ni siquiera a un 2,5 en la nota. Estamos en la inmunda. No, 31 años después, no hemos logrado ni siquiera llegar a un punto intermedio de lo que nos propusimos en ese artículo 1. ¿Listo? ¿Dudas sobre lo que quiere decir cada una de estas palabras o expresiones en el artículo 1 de la Constitución, doctoras? No, ¿Doctores señora. en casa? No, profe. No, señora. No, doctora, todo muy claro. Ok, maravilloso. Ay, la tutela. Listo. Ahora, vamos a ver en nuestras constituciones, doctora Hermosa, perdóname que la tomé. En nuestras constituciones nos vamos a ubicar desde ese artículo 1 en adelante. Forma y caracteres del Estado, dice, ¿no? Fines esenciales del Estado y misión de las autoridades. Ojo, para esto los elegimos. Fines del Estado, para esto es el Estado, y para esto elegimos las autoridades. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, ni eso. Hemos perdido un montón de territorio. Ni siquiera eso. Del 91 para acá hemos perdido cualquier cantidad. Y no solamente estoy hablando de lo que pasó con San Andrés. Mantener la integridad territorial. Asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República serán instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. En su vida, ni eso. En su honra, menos. En sus bienes, olvídese. Creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Tampoco. Soberanía del Estado o soberanía popular, artículo 3. Doctora Diana, ¿me ayudas con el 3, por favor? Sí, señora. Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo. El pueblo tiene el poder y es soberano. ¿Qué tiene que ver con que el pueblo tenga el poder y a la vez sea soberano? Pues que de nada le sirve al pueblo tener poder si no lo hace respetar. Ustedes han escuchado de los problemas de la crisis en la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Donde hemos escuchado que ha habido una serie de masacres terribles por años entre israelíes y palestinos. ¿Saben por qué es el problema? Por soberanía. Porque uno de esos dos pueblos tiene todo, menos un territorio. Tiene constitución, tiene un presidente, tiene una forma de gobierno, tiene un pueblo, habitantes, pero no tienen en dónde estarse. No tienen territorio. Y entonces muchos no lo reconocen como un Estado. Y ahí está el problema entre israelíes y palestinos. Colombia tiene un territorio hermoso, gigante. Y el pueblo tiene el poder sobre él, pero necesita defender su territorio. ¿Lo ha defendido? Ustedes han visto cómo en las noticias en ocasiones vemos que es que Venezuela vulneró la soberanía de Colombia porque vimos unos aviones que invadieron el espacio aéreo colombiano sin permiso. ¿Cuál soberanía? Donde se dice que de otros lugares fronterizos hay delincuentes que están pasándose a Colombia para vivir acá y esconderse en nuestro país y viceversa, colombianos que van y se esconden en otros lados. El problema con La Haya, de cómo perdimos absurdamente una cantidad enorme de territorio marítimo y de islas cercanas a San Andrés y Providencia en todo el archipiélago. Las perdimos por pendejos. Antes de 1991, Colombia había perdido más del 50% del territorio original de la Nueva Granada. Y la gran mayoría porque los colombianos somos muy amables. Y entonces nuestros reyes y etcétera, etcétera, se iban enamorando, literal, de gente y regalaban pedacitos del país. Como alguna vez un mandatario que se enamoró de una hermosa venezolana y le regaló el Golfo de Venezuela, que es lo que hace que Venezuela sea potencia en petróleo. Lo regalamos por pendejos. La soberanía de un pueblo implica que tú respetes un lugar, que en este lugar tú seas el dueño y que todos respeten que tú mandas ahí. Si no, no te reconocen como Estado. Eso es un principio del derecho internacional. ¿Qué hace un Estado? Un Estado. Territorio, pueblo, soberanía. Si no hay territorio y hay pueblo y soberanía, es una nación, pero no es un Estado. Y un Estado no tiene personalidad jurídica internacional, no puede tomar decisiones, no puede declarar la guerra, no puede hacer nada, no puede hacer parte de organizaciones internacionales, nada. Colombia lo tiene, pero todavía no lo sabe respetar, no se hace respetar. Vaya usted, vaya y dígale a Putin que lo invadieron por allá el espacio aéreo y verá.
se emputen. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a pedir el favor que lean el resto de los artículos que corresponden del 4 al 10 de la Constitución Política. Eso se los voy a dejar de tarea, pero no estoy diciendo que nos vamos a ir ya. ¿Listo? Tareita. Del 4 al 10. Lo van a leer. Si tienen dudas, mañana las despejamos. Y vamos a empezar desde el artículo 11. ¿Listo? A desmenuzar algunos de los derechos. Lo que ustedes van a ver del artículo 11 en adelante son los llamados derechos fundamentales. Pero los derechos fundamentales no son solo unos. Tienen diferentes clases. Algunos constitucionalistas los llaman como derechos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Otros los llaman derechos fundamentales individuales. Otros derechos fundamentales políticos y otros derechos fundamentales colectivos. O sea, son clasificaciones de los grandes derechos, porque no nacimos con todos, ¿no? A pesar de que todos son fundamentales. Entonces vamos a hacer una gran clasificación de esos derechos. Unos llaman de generación, otros los llaman de categoría, dependiendo del tratadista. Ah, por cierto, dentro de una de las cositas que les dejé ahí en plataforma, para que lean cuando tengan tiempito, hay un artículo de Diego López en ámbito jurídico, en donde propone una modificación al artículo 230 que estuvimos trabajando la semana pasada. Léanlo. Yo sé que a veces no nos queda tiempo, a veces nos da perecita, a veces las dos, pero saquen un tiempito. Yo no les publico cosas especialmente largas en consideración justamente a que tenemos otras cosas que hacer. ¿Listo? Pero lean un poquito de eso para que vayan viendo que hay fuertes críticas, no solamente a lo que nos decían en el video, a lo que estamos analizando ahorita, sino a otras partes de la Constitución como el 230. Entonces, veamos. Derechos. Derechos fundamentales, que era parte de lo que el video nos decía, que habían demasiados derechos y pocos deberes, ¿no? Esa era una de las críticas fuertes a la Constitución del 91, la Constitución de los derechos. Pero ninguna sociedad funciona si solamente tenemos derechos y ningún deber. Derechos fundamentales. Derechos fundamentales individuales. Derechos fundamentales políticos. Y derechos fundamentales sociales. En otras palabras, de otros tratadistas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación. ¿Listo? Nos vamos a llamar así para que nos sea más fácil entenderlos. Los derechos fundamentales de carácter individual son aquellos que nacen con la persona. Por el solo hecho de ser humano. Ya, están con él. ¿Listo? Perdón, estoy haciendo una imprecisión. Nace en persona y es humano. Están con la persona por el solo hecho de ser humano, ni siquiera es porque sea persona. Ustedes recordarán que cuando habían derecho romano y en sus clases de derechos civiles explicaban la diferencia entre ser persona y no serlo, ¿no? Ser persona es derecho de sujeto y obligaciones en el derecho civil. Pero nosotros hemos transformado esa visión en el Estado Social de Derecho y con los tratados internacionales para ver más allá de lo que es ser persona y es ser humano. ¿Listo? Humano. Los derechos fundamentales son los derechos humanos por excelencia. ¿Listo? No necesitas ni siquiera nacer. Los derechos políticos son los que adquieres con la ciudadanía.
Cuando te conviertes en ciudadano, que se convierten prácticamente en el derecho de elegir y ser elegido. Y los derechos sociales son los derechos que son tuyos, son míos, son de todos y a la vez no son de ninguno. Derechos sociales. El derecho, por ejemplo, el derecho al medio ambiente sano. Todos tenemos ese derecho, pero no es que el medio ambiente sea mío, es de todos. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es mío y es de todos. Ninguno puede llevarse el medio ambiente para él. Es de todos. Entonces, los derechos sociales son de la comunidad. Pueden ser vulnerados a un solo individuo o a varios, pero es de todos y es deber a su vez. Los derechos sociales se convierten en deberes también. Entonces, yo quiero tener un medio ambiente sano, pues ayude, hermano, no sea cochinito, no contamine. Así usted tiene un medio ambiente sano y yo también. ¿Listo? ¿Entendimos hasta acá? Sí, profe. Mañana Sí, señora. van a revisar, por favor, desde el artículo 11 en adelante. Yo les digo exactamente de cuál a cuál. Del 11 al 22, son 11 artículos. 11. Los van a leer. Vamos a ver si tienen alguna duda. Y después de eso hacemos un ejercicio de control. Yo sé que les debo unas calificaciones del control de lectura, bueno, del ejercicio de exoneración del día viernes. Mal haría yo en decirles que estoy cansada de leer cuando realmente no me quedó tiempo. Pero les confirmo que mañana en algún momento de mi vida lo sacaré para poder descalificar a ustedes y que sepan quiénes están exonerados y quiénes no. Recuerden que el día viernes tenemos parcial. ¿Listo? Primer parcial. Doctores, como siempre es un gusto. Bendiciones a todos ustedes en su casita. Que estén muy bien. Mis doctoras bellas, que Dios las proteja. Lleguen bien. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Muchas Eso, regálenme la hojita, mis doctoras bellas.